Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Qué bueno que estamos una vez más reunidos para escuchar, atender la palabra de Dios. Permítame un titico. Bueno, leo para ustedes en el nombre de Jesús, Mateo 9, del 27 al 34. Pero antes pidámosle al Espíritu Santo que Él sea quien nos enseñe su palabra. Ay, Espíritu Santo, gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que seas tú enseñándonos conforme a tu voluntad para nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Y leo, Jesús sana a los ciegos y a los mudos. Mateo 9 del 27 al 34 dice, al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía, jamás se había visto nada igual en Israel. Pero los fariseos afirmaban, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Bueno, empecemos por la gracia de Dios a analizar este pasaje bíblico. Y vemos a 2 ciegos que de alguna manera habían escuchado que el Señor Jesús estaba por ahí. Y hay algo tremendo. Ellos claman a Jesús. A voz en cuello gritan, ten compasión de nosotros, hijo de David. Reconocen el señorío, la autoridad de Jesús y lo ven como el Mesías. Esto nos lleva a algo que es bien importante para nuestras vidas. Ellos reconocen su condición, su incapacidad. Claramente son ciegos, no ven, ciegos naturales, ciegos en su cuerpo. Pero había algo, aparte de su condición de ciegos, algo que ellos tenían en su mente y en su corazón. Claro, lo primero que podemos entender, César, pero si estaban ciegos, ¿qué era lo que querían? Ser sanados. Pero, ¿qué los llevó a que el Señor Jesús se compadeciera de ellos? ¿Creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Es decir, una fe firme en Jesús, que Él podía hacerlo. Entonces, como tenían esa fe, Dios en la persona de Jesús siempre se apiada de nuestras condiciones. Miren, a través de todo lo que hemos venido trabajando, también en el capítulo 8 y capítulo 9, vemos el poder de Dios en la persona de Jesús para sanar, para liberar, inclusive en la muerte. Ayer trabajamos el poder de Jesús, inclusive sobre la muerte. Para Dios no hay nada imposible. Pero hoy el Señor nos continúa hablando de fe. Y vamos a Santiago 1:6, por favor. Y de ahí podemos ver algo
que el Señor nos quiere hoy enseñar a través de su palabra, partiendo desde acá, desde Mateo 9. Y es lo siguiente. Y quiero leerlo mejor desde el 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas, llevadas de un lado a otro por el viento. Mire, básicamente lo que el Señor nos enseña a través de su palabra en este día es esa fe a través de estos dos hombres ciegos. Pero hay algo tremendo que el Señor nos lleva a entender a través de Santiago 1, desde el versículo 2 hasta el 6. El hombre sabio es aquel hombre que le cree a Dios y que lo que Dios dice, lo hace y que esperamos en Él. O sea que la sabiduría está conectada a la fe, o la fe implica sabiduría, es decir, dejarnos guiar por Dios es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Creerle a Dios es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Fe es creerle, creer que para Dios no hay nada imposible. Y les decía que a través de su palabra conocemos quién es Jesús. Jesús es Dios, en Él se sostiene todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, los seres humanos. Para Él nada le toma por sorpresa. Él no ha perdido el control. Él tiene el control de toda su creación, incluido nosotros los seres humanos. Para Dios no hay nada imposible. Todo esto que hemos trabajado en estos días y cada día y por cuántos años hemos leído y escuchado la palabra de Dios, muchos. Quizás usted hasta ahora está en los primeros pasitos en esta fe en el Señor. Pero qué bueno que podamos crecer en esa fe de que le cree a Dios y que no viene cualquier tampoco doctrina y cualquier rudimento de hombres y fábulas de hombres. Y lo que Dios quiere es que nosotros le creamos a Él, es decir, que direccionemos nuestra vida a través de su palabra. Y a través como Dios pudo sanar a estos dos ciegos, para Dios no hay nada imposible. Y Él le dice que se haga con ustedes conforme a su fe. ¿Qué medida de fe tenemos hoy? ¿Qué situaciones tienes por hacer hoy? Y hemos puesto delante de Dios nuestras vidas, los planes. ¿Qué te agobia? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te lleva a apartarte de Dios y a no creerle? Porque es más fácil creerle posturas, ideas de hombres, que lo que el Señor dice en su palabra. Esto es palabra de Dios, lo que leemos, y debemos de creerle. ¿Qué pasó con estos hombres que aún en su condición de ciegos prestaron atención, prestaron seguramente sus oídos para escuchar, para enterarse que Dios pasaba por ahí y se colocaron en un sitio estratégico en donde el Señor Jesús les escuchara? Pero hoy en día nosotros tenemos acceso directo al Padre en la persona de Jesús, porque Él lo entregó todo por nosotros. ¿Y cuántos de nosotros, aún en las situaciones que estemos, no le clamamos a Dios, no le pedimos a Dios, sino lo que terminamos es dejándonos desviar, apartarnos de Dios por esas circunstancias y no crecemos en la fe en Dios, en su palabra, en encomendarnos cada día a creerle, a vivir conforme a su voluntad y a ser esos instrumentos de Dios para atraer a otros a Cristo. Qué bonito fuera que en nuestra vida no dudáramos, que en nuestra vida tuviéramos esa misma
esa misma medida de fe de estos dos hombres. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Pero también le llevaron a otra persona. Mientras ellos salían, después de el Señor hacer esta maratón, digo yo, de milagros, de predicar la palabra de Dios, de hacer lo que el Padre le había enviado, le llevan a otra persona, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía: jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero había la oposición representada en los fariseos. Afirmaban: este expulsa a los demonios por medio del príncipe del demonio. Pero mire, voy a leerles Mateo 22, del 22 al 25. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belzebú, príncipe de los demonios. Y aquí el Señor Jesucristo sí les habla y les dice, en el versículo 25 de Mateo 12, Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belzebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, mi querida iglesia, creámosle a Dios y que no seamos esos opositores, que no nos dejemos enredar, que donde Dios llega hay libertad, donde Dios llega hay un milagro. Y este que les está hablando es un milagro de vida. Un día Dios salió a mi encuentro, pero que tampoco se te olvide que Dios también ha salido a tu encuentro. ¿Y cuántos demonios no habrá expulsado de nuestra vida? ¿Y cuántos milagros ha hecho el Señor y se nos olvida? ¿Y por qué no hoy? ¿Por qué hoy es un buen día para que vivamos por fe? No importa lo que esté sucediendo, una vez más se lo digo, porque es lo que el Señor ha venido diciéndonos a través de su palabra. Y cierro con esto, que es lo que el Señor nos dice al final. No vivamos en división, porque diablo lo que significa es división. Él vino es a dividir, a dañar las obras de Dios, pero Jesús vino precisamente a eso, a hacer nuevas esas obras, porque Dios nos generó, el pecado nos degeneró, pero Jesús nos regenera. Y hoy es un buen día para que vivamos en paz, en armonía, en comunión, creyéndole al Señor, y que eso se vea reflejado en un hogar que vive en unión, en una familia que le cree a Dios, en un padre que le cree a Dios, en una madre que le cree a Dios, y unos hijos que obedecen a padre y madre, porque eso es lícito, hijos. Y como hijos de Dios, vamos a creerle hoy a Dios. Y gracias, Padre, por tu palabra, y ayúdanos, Padre, a vivir con esa medida de fe como esos ciegos que clamaron y que creían que tú les podías sanar. Hoy queremos pedirte perdón por tanta duda, pero también queremos fortalecernos en ti y que seas tú nuestra fortaleza y nuestro escudo, y eres tú quien das la batalla por nosotros, Señor, y eres tú quien nos ha sanado, y queremos vivir en esa armonía en ti, en Cristo Jesús, para que haya paz, para que haya bendición en nuestras familias. En el nombre de Jesús, Padre, te lo rogamos. Amén y amén. Créelo, créelo, y seremos libres en Cristo Jesús para amarnos. A vivir esto, iglesia. Amén y amén. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos.
Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.